La instancia estuvo marcada por los cruces entre la banderada del oficialismo, Janet Jara, y la carta republicana José Antonio Kast. La verdad es que así partió el debate con ese enfrentamiento, que los dejó allí enfrascados en esta como sensación de molestia. Así se los vio a los dos candidatos. Fue, bueno, bien disruptivo por parte de ella, de Janet Jara, que estamos muy acostumbrados a una mujer muy simpática, muy alegre, muy amena. Y ayer, bueno, muchos de los expertos con los que pude hablar me decían que estaba taimada, enojada, molesta, que no lo pudo dar vuelta. José Antonio Kast también, pero como que de alguna manera se recuperó, si lo podemos decir así. La militante del PC emplazó a José Antonio Kast y acusó derechamente a su sector de difundir información falsa y de usar ejércitos de bots y trolls en redes sociales, señalando que no da lo mismo las mentiras que se inventan. Ante la arremetida de Jara, el candidato republicano apuntó a la exministra por no decir la verdad respecto de la inclusión de la nacionalización del cobre en su programa. Fue complejo este momento para José Antonio Kast, porque si ustedes se fijan, no contesta la pregunta. Le insiste Janet Jara varias veces. A ver, ¿son ustedes los que organizan los bots? Y lo que me comentaban algunas fuentes del comando es que, bueno, este tema por supuesto se preparó. Era una pregunta que le iban a hacer obvia, sí, ¿no?, o sí al candidato Hack. Y dicen que ellos, uno vaya a saber si es verdad o no, como que consensuaron como modo de estrategia no contestar. Porque ellos dicen que ya lo hicieron alguna vez y que esto no le importa a la mayor parte de la gente, entonces ellos no iban a gastar ni un segundo para responder a esta arremetida. Ahora, queda la sensación como de, a ver, ¿son o no son? Como que no se despejó esa interrogante, ¿no? No sé, da la impresión, por lo menos por lo que todos los millones de análisis que hay hoy día en la prensa, de que Kast lo que trató fue de proteger ese primer lugar que tiene y no ponerlo en peligro. No cometer errores. No cometer errores. Dicen. Entonces era preferible no decir nada que cometer un error. Como se dice en el fútbol, salió a jugar arropadito. ¿Sí? Así se dice. Salió jugando, pero Sí, salir a jugar arropadito. Ahora, O sea, como que no quería jugar tanto tampoco. Sin arriesgar. ahora algunos consideran que no fue bueno para el debate. Sí, muchos consideran que no. Claro, pero en su comando dicen estar satisfechos. Van a tener que explicar los candidatos, bueno, después vamos a entrar de lleno en el análisis, pero el tema económico es complejo para José Antonio Kast, porque ahí cuando se hace la pregunta con Evelyn Matei, claro, como que él no responde cómo pretenden realmente reducir el gasto. Hay una promesa y ellos dicen $6.000 millones en 18 meses. Ojo, esto es muy distinto de lo que dice la Comisión Autónoma. Sí. El Consejo Fiscal Autónomo. Autónomo. Consejo Fiscal Autónomo, gracias Mónica, porque ellos dicen que se tiene que reducir el déficit en un escenario realista como para mantenernos con una credibilidad suficiente de que vamos a tener un equilibrio fiscal, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice el Consejo? Dice que hay que ahorrar $1.500 millones anuales. 6.000 millones en 4 años, que es muy distinto a cortar gastos por 6.000 en 18 meses. En 18 meses. O sea, ¿cómo vas a gastar? Si no vas a subir los impuestos, bueno, tienes que eliminar un montón de programas que ya sabemos que no es nada fácil. Entonces, yo encontré, lo que pasa es que ellos dicen que no quieren, los republicanos dicen, no queremos decir cómo lo vamos a hacer, porque después nos copian, pero la verdad es que es como medio imposible. Y yo creo que estuvo súper bien ahí Matei en decirle... Salió jugando bien, fíjense. Explíquenme, porque yo la verdad que traté y no me resultó. O sea, y claro, ella le dice, entonces, bueno, ¿cuántos gastos va a cortarle a la gente? Entonces, muchas cosas importantes para ellos. Y como que no logra salir de eso y tampoco explica, claro, no, esa es la que no entra en el tema, porque cuando Matei le pregunta, ¿va a recortar gasto social? Entonces, ¿qué gasto? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Qué va a hacer? No contesta. No contesta porque es más complejo. Entonces, yo creo que el formato allí, por ejemplo, cuando da esa posibilidad, es bueno para la provocación, pero no es bueno para la aclaración. Porque el aludido ocupa su tiempo y puede decir cualquier cosa. Y el que pregunta, en este caso, que es el otro contendor,
no puede contrapreguntarlo porque está dentro de los 2 minutos. Tampoco los periodistas, que podrían Y ta- haberlo hecho. Exacto. Entonces ahí se escapa, alguien que es hábil se escapa de la respuesta, se puede ir por la tangente, se va por la rama y sencillamente Ahora, no responde. fue un momento televisivo cuando él dice esto de que el Consejo Fiscal Autónomo dice los 6.000 millones. Y él dice, no, un momentito, esto no es así, Sí. son 2.000 millones. Y ahí como que, Dudó. claro, ahí, Sí. ahí Puso en uno se dio aprieto. cuenta de que no lo tenía realmente claro. Bueno, hay personas que comentaban hoy día que, o sea, analistas me refiero, no cualquier persona, analistas que decían Unos que, expertos, dice que hay preocupación de que no se le, como que Kast no se está preparando tan bien, no se aprende bien las cosas, no sabe de memoria los números. No, Mónica, y es más, yo preguntaba en el comando hoy y me decían que no van a salir a explicar los temas concretos. Todo lo contrario a Evelyn Matei, que me decían que una de las cosas que se vienen ahora para adelante es tratar de explicar en simple todos sus planteamientos, sus ideas que están Yo creo- en el programa, pero que no han salido a decirlos bien. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta los distintos niveles de análisis que hay aquí y también los distintos niveles de percepción que hay aquí, de acuerdo a lo que es una campaña en donde hasta aquí yo he aprendido con el tiempo que lo emotivo siempre es más que lo racional. Entonces, es un gran desafío para Evelyn Matei hacer eso que tú dices. La bajada. La bajada, que se entienda y que se transforme también en un discurso emocional y no solamente racional. Porque no siempre el Mateo o la Matea del curso es la persona más querida en el curso. ¿Ya? Entonces eso en política hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Te pasaba eso, Ramón? Que eras el más Mateo y no te querían en el curso, cuenta. No era Mateo. Oye, entonces eso de pronto... Desahógate, Ramón. Eso de pronto, en el análisis que veo más sesudo de todos los que se dedican más a la política y todo, que esto de aquí a allá, yo le coloco, no digo que no sea importante, pero digo que tiene que ser muy inteligente. Más que nada es un desafío para quien entra en ese terreno también hacer la conexión emocional. Porque si a mí me preguntas en el día de ayer quién anduvo mejor o peor en este caso, te diría, mi respuesta siempre sería media fome, media amarilla, ¿no? Sería como, depende de qué es lo que tú veas. Porque si me dices de una Bueno, conexión... hubo para todos los gustos. Sí, hay que es decir. verdad. Porque si me dices de una conexión como emocional, así como que dices, mira, sí, Mike Nichols. Oye, espérate. Por pero- ejemplo. Claro. Porque- es que no tiene mucho que perder tampoco, Ramón. Es que es el punto. Pero eso uno no necesariamente quiere decir que se transforme en votación. ¿Me entiendes? Claro. No, Ahora, claro. te quiero decir algo. En cuanto a quién estuvo bien y quién estuvo mal, quién fue el ganador y el perdedor, yo le preguntaba a la mayor parte de los comandos y a la mayor parte de los expertos, Bueno, más allá del todos comando de ellos- Matei. Todos ellos te decían que mi candidato. Claro. ¿verdad? No, todo, obvio. no, pero sabes que no. Todo se No, enfoca, ¿no? te puedo decir que no. Hay algunos que dicen, claro, Hack podría haber estado mejor. Yo creo que ellos creen que sí, que podría haber estado mejor, pero que salió ahí a empatar y a no perder terreno, ya. Hoy día Carter, que es de Kast. dijo que había estado correcto. Correcto, Pero un no poquito había estado muy deslucido. Ya, pero Matei, por ejemplo, tú le preguntas a los demás comandos, a los expertos y a su propio comando, y te dicen que fue un Estaban- extraordinario debut. Estaban fascinados. Fascinados con el debut de Matei. Pero yo igual he escuchado de otro lado quienes tenían altas expectativas porque decían, como Escanio y Caballo que conversábamos en el Sí. día de ayer, que tiene que salir a romperla. La pregunta es, ¿la rompió? Y uno Pero volvió dice- a su tono, yo creo Pero que mejoró, po. mejoró Exacto, muchísimo. pero, Sí. pero por eso digo, e distinta es la expectativa que tengas tú de dónde te paras para hacer el análisis, porque si tú esperabas que la rompiera, así No, que, pero fue importante lo que les dijo Ascanio. Dijo, este puede ser su momento. Y como se interpreta entre varios expertos, es que sí fue un momento. ¿Por qué? Porque de alguna manera cambió su tono. Estaba más bien con un tono presidencial y también estaba en su tecla de alcaldesa. O sea, partió bastante deslucida porque habló poco, ¿verdad? O sea, al principio como que no usaba los minutos. Y dice, ¿por qué usa los minutos? Y ¿Por como qué que no estaba toda la concentración en Jara Cast. Pero después, bueno, y ahí cuando hablamos de emocionalidad y tomo y recojo lo que dices tú, Ramón, bueno, hubo un momento súper emocional que fue cuando Franco Parisi, rompiendo todas las reglas, sacó Todos los papelitos. papeles que no se podía, Es que yo creo que ese fue el mejor momento y ahí de estuvo Matei. emocional. Yo creo Oye, que ese fue el mejor momento. estaba de Matei. súper preparado eso, porque era obvio que le podían preguntar por el Fue quetazo, rápida. de todos modos. O sea, yo creo que ella fue súper bien preparada para todas las preguntas difíciles. Aparte que, acuérdate que parte hablando del 11 de septiembre. Sí. Y yo dije, y ahí tembló el comando. porque Total. Me pone todo nervioso. Y salió, o sea, tenía preparado todos los temas difíciles que le iban a preguntar. Incluso ella se lanza sola con el 11 de septiembre.
septiembre. Pero con el quiodazo yo te quiero decir que ahí lo que me dicen, uno siempre pone en duda, es que el silencio, la pausa que hacen en un comienzo fue totalmente natural y espontáneo, que no estaba preparado. Y eso se sintió como alguien que realmente siente este ataque que le están dando, que le está pegando el propio Parisi. Y ella sale jugando y ahí se muestra un poquitito de emocionalidad, ¿no? Ahora, yo encuentro Sí. que también había una cosa rara, porque no sé si fijaron cuando Meo le contesta o le pregunta no sé qué cosa, que fue tan insolente, a mi juicio, Marco Enrique en general, tan irritantemente, ¿no? Yo le hubiera pegado, no sé, y Matei lo miraba como con sonrisa. Claro. Yo creo que tratando de decir, por favor, no me puedo enojar porque tengo que estar Me tengo que sonriente. controlar. Me tengo que controlar, porque yo creo que es natural enojarse cuando alguien es tan insoportable, ¿o no? Hay que saber manejarse. Hay que A saber mí me llamó manejar. también la atención, de nuevo, respecto de las expectativas. Yo creí que Kaiser, por ejemplo, iba a ser de un tono mucho más confrontacional. Kaiser estuvo muy Y correcto, estuvo muy muy bien. correcto, muy racional en sus respuestas, que te pueden gustar o no, su postura, Claro, es otra no, cosa. no, nada que Estoy ver. hablando de cómo se presentó. O sea, yo tenía Corto, breve. la impresión de que iba a salir a jugar y a disparar por a todos lados, y no, al No. contrario. Entonces tuvo una performance como muy En estudiada. un marco, claro. Sí, se claro. movió en un marco. Oye, Y- justamente, perdone, que ya encontré de quién era la cita que había leído de Cast. Es de Max Colodro, que no es un comentarista bolchevique, Bolchevique, digamos. eso te iba a decir. Y dice, me queda la sensación de que Kast tiene un problema muy serio, no está preparándose para enfrentar lo que implica una campaña presidencial, no maneja las cifras, no se prepara para preguntas inevitables, mostró debilidades bien profundas, estructurales, que hicieron recordar el debate de la segunda vuelta del 2021, ¿se acuerdan? Donde tuvo un desempeño muy pobre. Y es lo que hemos escuchado también en el sector privado, Mónica. El sector privado quiere propuestas. Yo no digo que sea el segmento que está apuntando la candidatura, pero igual es un sector importante para la derecha y ellos quieren propuestas y no hemos visto tantas propuestas. Y en el comando de Jara, digámoslo, mucho hermetismo hoy, o sea, muy cerrado a decir si habían considerado que Jara había estado bien o no. Y se siente que no fue un muy buen debate para ella, No. que se vio molesta, como les digo, que no fue capaz de dar vuelta esa sensación de que estaba incómoda, ¿no? Solo al final. Solo al final cuando tuvo como su minuto, Sí, ¿no? hacia el final. Pero antes incluso dio pie para que Marco Enrique Ominami en esa Uy, sí, en qué esa actitud que insistente. siempre, cada tan vez diciéndole tan siempre irritante. ministra para Total. asociarla al gobierno. Y después diciéndole que amurrá, sonría. amurrá, ¿Por qué no ríe? Sonría, le decía, sonría. Ay, Entonces, se burró, le sí, decía. entonces, claro, dio pie también para aquello. Eso fue muy curioso porque se le veía como más cercano a Matei que a Jara. Mm. Bueno, Bueno, igual todos atacaron a Jara. Igual. Yo debe encuentro que ser no, difícil estar en fíjate. esa posición. Yo encuentro que la atacó, objetivamente hablando, José Antonio Cast y Marco Enrique Ominami. Oiga. Entre las mujeres, no hubo mayor. y para que no se nos enoje el profesor Arte en lo suyo. Me gustó. ¿Cuál fue Igual la- que siempre. La frase del profesor siempre en Artés. lo suyo. La frase. Cuando le dice a Parisi que él vive en las entrañas Ah, del... no, del qué ¿cómo era, dijo? momento. No, cuando le dice, Sí, eres- cuando interpela, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no te invitaron? Sencillamente se mete entre medio. No, y cuando le dice a Parisi lo decía espía. Que, de espía de, De la la CIA. Qué Bueno. momento también. Pero bueno, el primero de todos los debates, estamos ya preparándonos para el que sigue y viendo también cómo empiezan a ver los flancos y a cómo se preparan para estos 3 meses que quedan. Conexión Tele 13. Muy bien, seguimos con más noticias en Conexión. Y es esta que nos sorprendió, bueno, en realidad no, porque se estaba discutiendo, pero finalmente se llega a un veredicto hoy, y es que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por intento de golpe de Estado por no entregar el poder a Luis Ignacio Lula da Silva el 2023, siendo la primera vez en la historia de Brasil que un exmandatario es declarado culpable por este tipo de delito. La justicia brasileña podría anunciar la pena en su contra mañana viernes. Nos va a ampliar Asunción Chasman.
Muy buenas tardes. El Supremo Tribunal Federal de Brasil logró obtener la mayoría necesaria, 3 de 5 votos, para declarar culpable a Bolsonaro de los delitos de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de Derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido. Junto al exmandatario fueron juzgados 3 generales, un almirante, un teniente coronel y 2 civiles, todos acusados de ser parte de la organización e instigación para romper el orden constitucional tras la derrota de Bolsonaro en las urnas en 2022, lo que terminó con el asalto a instituciones estatales en la ciudad de Brasilia en enero de 2023, cuando el presidente Lula da Silva llevaba solo una semana de haber regresado al poder. 8 imputados, entre ellos Bolsonaro. Por eso se habla de una organización y de una planificación con distintos niveles de responsabilidad y de tareas que llevaban a cabo cada uno de ellos. Lo que a mí me llamó la atención fueron las pruebas que se vertieron en estas audiencias, ¿no? Se habla de que el pilar original de la denuncia es el testimonio de su secretario, de uno de estos imputados, Mauricio Cid, que aceptó colaborar a cambio de una pena menor. Este teniente coronel intermedió en muchos contactos entre los imputados y gracias a eso la policía pudo recopilar mensajes que detallan, se dijo en la audiencia, los preparativos de toda esta trama y según la fiscalía recabó también pruebas propias que corroboraron esa confesión, porque no era solamente la confesión, sino que había que comprobarla y que evidentemente los otros acusados intentaron anular. La fiscalía presentó varias pruebas, y la verdad es que algunas son muy decidoras y muy contundentes desde el punto de vista del peso de la acusación para exponerse incluso a más de 40 años de condena. Porque, entre algunas cosas, los investigadores hallaron, se dijo allí en audiencia, un borrador de decreto para dar supuesto barniz legal a la anulación de los comicios, es decir, que estaba todo listo y preparado. Y hay una acusación de magnicidio, es decir, un intento o una planificación de asesinato contra Lula da Silva. Eso tal vez es lo más grave. El juez, que es Alexandre de Moraes, ya hablaremos algo más de él también, sostuvo que se planeó detalladamente asesinar a Lula da Silva y a otras autoridades para mantenerse en el poder después de las elecciones. Ese plan, dijo, está ampliamente comprobado. Hay un exceso de pruebas, según dijo. Y, según la Fiscalía, este supuesto complot elaboró un plan que se llamaba Puñal Verde y Amarillo para asesinar a Lula, así también como a su vicepresidente Gerardo Alquim y al propio Alexandre de Moraes, que en esa época era presidente del Tribunal Superior Electoral, o el órgano encargado de organizar las elecciones en Brasil. La existencia de ese plan, en todo caso, fue confirmada en la fase de instrucción por un general retirado del ejército llamado Mario Fernández, quien fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Bolsonaro y confesó ser autor de lo mismo. La investigación indicó que el antiguo asesor de Bolsonaro, también imputado, imprimió el documento con la operación para cometer este magnicidio y lo hizo en el Palacio de Planalto, sede del gobierno, y posteriormente se dirigió al Palacio de la Alborada, residencia oficial de la presidencia, cuando Bolsonaro aún era presidente. Eso fue lo que a mí me llamó más la atención porque es un cargo durísimo. Sí, porque cuando yo leí esto, claro, uno siempre tiende a pensar que en estos juicios hay algo de, o sea, hay política, ¿no? Entonces yo revisé toda esta información con bastante detalle porque quería ver efectivamente qué pruebas tenían de esto, porque recordemos que Bolsonaro, para empezar, estaba en Estados Unidos cuando esto ocurre. Esto ocurre el 8 de enero del 2023 y Bolsonaro se había ido, acuérdense que no quiso esto fue una semana después de que le pusieron la banda presidencial a Lula. Y él no quiso estar y se fue a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Claro, cuando fue el asalto al Congreso. El asalto al Congreso. Esta otra cosa se entiende que fue... antes. En el momento propio de conocerse los resultados. Claro, antes. Bolsonaro se va cuando ya tiene que... las elecciones fueron en octubre y cuando en enero le tenía... El 1 de enero, pues siempre en Brasil se hace el cambio de mando el 1 de enero. El 1 de enero le tenían que poner la banda presidencial y ahí es cuando Bolsonaro se va y el asalto al Poder Judicial, a la Presidencia y al Tribunal de Justicia fue el día 8 de enero. Y él no estaba en el país, esa es una de sus No excusas. estaba, eso es lo que dice él. Yo estaba fuera del país, no estaba. tenía nada que ver con esto. Pero la verdad es que cuando se lee más de las cosas que mostraron ahí, efectivamente tenían bastantes más pruebas de toda una suerte de complot, ¿no es cierto?, que estaba ahí. Ahora, mañana viernes dicen que van a dar las penas.
¿Por qué se falló hoy día? Porque como se necesitaban 3 de 5, hoy día ya alcanzaban. Pues, Claro. daba lo mismo un poco lo que votara el quinto. Y serían hasta 43 años de cárcel. Es harto, sí. Igual el otro voto igual es importante porque estaba leyendo que de acuerdo a la normativa judicial, si tú en una votación de 5, la votación de minoría es de 2, te da posibilidades de apelar a otras instancias mayores. Pero si está la Corte Suprema. Pero queda un recurso si es que hay un voto de 2. Eso fue lo que averigüé por allí. Ya. Si es 4-1, no hay posible ni de la Corte Celestial. Eso me decía. Lo que sí, el famoso fiscal que ha estado persiguiéndolo, Moraes, fíjate, es él el que decide dónde él cumple la pena. Sí, tiene mucho poder. Si Bolsonaro va a tener que estar 43 años en su casa, porque él ha dicho eso, por problemas de salud y de su edad, en una comisaría en Brasilia o una celda especial en una cárcel de alta seguridad o en un cuartel. Serían las opciones que tendría Bolsonaro. Ahora, no se descarta también la posibilidad de un perdonazo. Si es que, claro, un indulto dependiendo de quién gane en las próximas elecciones. Exactamente. Por eso se va a jugar también allí. Y van a seguir las acusaciones, por supuesto, de los partidarios de Bolsonaro, de que es la composición de este tribunal afectó la objetividad, porque hay algunos que son designados directamente por Lula, algunos que tuvieron directa relación con Lula en alguna parte de la vida, y sobre Alexander de Moraes también muchas críticas. Bueno, hay uno que fue el que le salvó, el que fue el abogado de Lula. Fue abogado de Lula, ese fue Cristiano Sanín. Claro, y por eso Lula lo puso en la Corte Suprema, lo nominó y imagínate. Estaba claro cómo iba a votar. Las relaciones son muy fuertes con el actual presidente. Conexión Tele 13. Ya, la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. informó que activó la solicitud de desalojo del predio Centinela donde se emplaza la megatoma de la comuna costera. La empresa criticó al gobierno al señalar que el Ejecutivo no puede pretender que los privados financien una política habitacional a costa de su propio patrimonio. Desde febrero de este año se encuentra suspendido el desalojo que involucra a cerca de 4.000 familias que habitan la megatoma de San Antonio. Tras el fracaso de la mesa técnica entre los dueños y el Ministerio de Vivienda, la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. confirmó que decidió activar la desocupación de su terreno usurpado, decisión que se encuentra ratificada por fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y también por la Corte Suprema. A través de un comunicado acusaron al gobierno de dilatar por más de 6 meses las conversaciones técnicas sin proponer ninguna alternativa viable de solución para la empresa y para las personas que mantienen una ocupación ilegal del terreno desde octubre de 2019. Además, apuntaron contra el MIMBU de pretender que los propietarios accedan al precio que las familias pueden pagar, más allá de los valores comerciales y de sus legítimos intereses. Bueno, de esto, la verdad es que fue ayer que la constructora reactivó el desalojo, porque hasta ayer duró la mesa técnica. Ahora, no lo pude corroborar hasta esta hora, no logré respuesta, pero yo tiendo a creer que es difícil es que esto es muy difícil desalojar a estas personas. Difícil que se materialice. Claro. Entonces, yo siempre pienso que a pesar de que digan los dueños del terreno, en fin, que no van a seguir y que ya se tienen que reactivar la orden judicial de desalojo, siempre pienso que el gobierno va a hacer más esfuerzos todavía para lograr parar esta situación. O sea, eso ¿Cómo es desaloja a 10.000 personas? De una vez. De una vez. 10.000 personas, sí, ¿cómo claro. desaloja? Nuevo Pensando flanco. en que tienes que cubrir todo el tema y sacarlo con resistencia, no de todos, puede ser, pero sí de una buena parte. ¿Cuánta fuerza policial necesitas para eso? Es imposible. Igual de nuevo el foco en Carlos menos que lo hagas Montes y los problemas que está teniendo en distintos frentes, ¿no? Porque esto es complejo, se supone que el precio está muy distante a lo que quieren los vendedores y no hay una solución, como decía la Mónica, no hay una fórmula que esté sobre la mesa, ya han pasado los días y seguimos en esta situación. Ojo, que ya logré la respuesta, menos mal. Me dicen que van a seguir conversando después de Fiestas Patrias. Así que todavía el gobierno, como yo decía, el ministro Montes mantiene el diálogo, mantiene la voluntad de seguir dialogando. Recordemos que se juntaron el viernes, se juntaron el lunes, han seguido conversando. Y si bien ayer miércoles se reactivó esta situación judicial,
no es algo que se tenga que ejecutar de inmediato. Bueno, No, primero nunca, no se no puede sería. ejecutar de inmediato, pero van a seguir conversando después de Fiestas Patrias y me dicen otras fuentes que se barajan otros planes. Yo no sé qué otros planes podrán hacer, pero desde luego que el tema es la plata, la garantía que se requiere. El todo gerente de la compañía hoy fue bien enfático. O sea, como que ya no hay más espacio. Pero bueno, es que es casi imposible provocar el desalojo, si esa es la verdad. Conexión Tele 13. Bueno, las autoridades policiales a cargo de investigar el asesinato de Charlie Kirk informaron que encontraron el rifle utilizado por el tirador para disparar al activista conservador de la Universidad de Utah, en la Universidad de Utah. Además, aseguran tener buenas imágenes del presunto autor del disparo. De acuerdo al FBI, recuperaron un rifle de cerrojo de gran potencia que habría sido usado en el atentado contra Kirk. El hallazgo del arma de fuego se realizó en una zona boscosa, donde también fueron encontradas municiones, las que tenían grabadas consignas antifascistas y a favor de la causa trans. Mientras el responsable del disparo que le quitó la vida a Charlie Kirk sigue prófugo, el FBI publicó imágenes de una persona de interés para el caso. Se trata de un hombre que creen que está en edad universitaria, que aparece vestido con ropa oscura, polera manga larga con un dibujo que asimila una bandera de Estados Unidos, junto a un águila y lentes de sol negros. Bueno, se avanzó no tanto porque las autoridades habían dicho, tenemos las imágenes, si no logramos identificarlo con las herramientas que tiene la policía, que tiene el FBI, vamos a ofrecer recompensa. Y ofrecieron recompensa. Así que quiere decir de que las autoridades policiales del FBI no han logrado identificar a esta persona. Hay imágenes, eso sí, de él ya corriendo por el techo, una vez que dispara. Es bien decidora esa Bien imagen, decidora ¿no? esa imagen. Ahora, hay todo tipo, o sea, qué manera de haber rumorología en torno a esto, mala información, desinformación. Bueno, las recompensas son $100,000 para información para lograr arrestar a esta persona. Lo concreto es que se encuentra este rifle en una zona boscosa cercana a la universidad. Y este rifle, mira, yo estuve averiguando de este rifle porque dentro de toda la rumorología que hay es que la persona que le dispara, haber sabido usar ese rifle requiere un entrenamiento de mucha precisión. Estuve buscando quién puede usar esta arma, que es un arma High Powered Bolt Action Rifle, un rifle de alta potencia con que tiene como una especie de traba que se gira. Sí. Entonces hay que aprender a usarlo muy bien. Y lo usan cazadores, es una de las armas más comunes para la caza mayor de ciervos, alces, jabalíes, gran alcance, precisión y poder de detención. El cerrojo es lo que me refería, el cerrojo es confiable y tiradores deportivos, fuerzas de seguridad y militares son quienes usan estas armas porque no es un rifle común y corriente, es un rifle sofisticado de mucha precisión y se ve claramente que por el disparo que le hace a Charlie Kirk, o sea, es un disparo de francotirador. Oye, y lo más curioso es que se dice que, lo más probable es que sea un joven universitario. Eso es lo que llama la atención. Lo que pasa es que... Por eso es que hay mucha rumorología, que lo que pasa están que- lanzando, yo no quiero la culpabilidad para todos lados. O sea, Lo que pasa es que igual hay una fuente que lo dice, o sea, no es que salga así de la nada. Hay el comisario de la seguridad pública de Utah, que se llama Bill Mason, fue el que lanzó esa teoría, pero hay que matizarla un poco, porque está relacionada con que le preguntan cómo pudo haber huido del lugar una persona que disparó allá. Y entonces él dice que podría tener edad universitaria porque se mezcló bien entre la gente que estaba en el lugar. y por las fotos. Y por las fotos, sí. Porque en las fotos se ve una persona muy joven en el estilo universitario. Claro, ¿no? entonces por eso señala que uniendo cabos, por decirlo de alguna manera. Pero veremos. Ahora, hay también una huella de una mano, de un zapato y de el antebrazo que quedaron, que logró también tener la policía, que también está haciendo haciendo peritajes. Y el vicepresidente J.D. Vance viajó hasta Salt Lake City, que es la capital del estado de Utah, justamente para encontrarse con la familia de Charlie Kirk y van a trasladar en el Air Force 2, o sea, en el avión del vicepresidente, el cuerpo en el ataúd, digamos, hasta Phoenix.
que era donde estaba basada su organización y donde va a ser despedido, digamos. O sea, aquí el gobierno norteamericano está realmente comprometido y Donald Trump hoy día anunció que hasta lo iba a condecorar de forma póstuma. Con la medalla de la libertad, que es una de las grandes condecoraciones que tiene Estados Unidos. O sea, realmente esto está siendo un golpe, hay una conmoción muy grande en Estados Unidos, esto es considerado un asesinato de odio, y por tanto esto ha generado mucha efervescencia a nivel político y mucha rumorología también.